Nunca fui un coleccionista serio de series animadas, pero desde siempre tuve una fascinación por lo extraño, por las copias piratas que se encuentran en mercados olvidados o en puestos de discos al borde de la carretera. Quien busca, encuentra cosas que no deberían existir. Eso lo aprendí aquella tarde, bajo un cielo plomizo, cuando el aire olía a humedad y a hierro oxidado. El lugar era un tianguis olvidado en las afueras de mi ciudad. Entre montañas de ropa usada y juguetes plásticos que parecían derretirse bajo el sol, un hombre anciano mantenía un puesto de películas pirata. No había nada especial en él, salvo su mirada vidriosa y el olor rancio a cigarro que lo envolvía. Sobre la mesa, apiladas en cajas polvorientas, descansaban decenas de discos grabados a mano, con títulos escritos con plumón negro. Rebuscando entre ellos, mis ojos tropezaron con uno distinto. A diferencia de los demás, no tenía portada ni nombre. Solo un disco plateado con manchas oscuras que parecían haber brotado del interior, como si algo lo hubiera contaminado. En el centro, escrito de manera apresurada, apenas legible, se leía: Eddie. Perdido. Pregunté el precio. El anciano me miró sin parpadear, como si esperara que yo desistiera, y respondió con voz rasposa: llévatelo. Solo llévatelo. No aceptó dinero. Apenas me lo puso en la mano, como si quisiera deshacerse de él. El disco se sentía frío, más frío de lo que debería bajo el sol ardiente. Ya en casa, encendí mi computadora vieja y coloqué el disco. No esperaba nada especial. Tal vez un capítulo grabado desde televisión, con la calidad borrosa típica de los años 90. Pero el reproductor lo leyó y se abrió una carpeta con un único archivo de video titulado DX. Final. El archivo pesaba demasiado para ser un simple episodio. Casi 4 gigas. Dudé un momento, pero la curiosidad venció. Hice doble clic. Lo primero que apareció fue el logo de Cartoon Network, aunque distorsionado. Los colores eran opacos, casi en blanco y negro, y el audio de fondo sonaba como estática mezclada con un eco profundo, como si se escuchara desde un túnel. No hubo música alegre ni los típicos sonidos caricaturescos. El logo se deshizo lentamente, derritiéndose en la pantalla. La animación comenzó. Era el vecindario de siempre, pero desierto. No había niños jugando, ni voces de fondo, ni siquiera el viento. Las casas parecían abandonadas, con ventanas rotas y pintura descascarada. El cielo era de un gris enfermizo, como si estuviera cubierto por cenizas. La cámara se movía lentamente, más lenta que en cualquier episodio normal, como si la animación estuviera siendo forzada a avanzar cuadro por cuadro. Finalmente, la imagen se centró en los 3 protagonistas. Ed y Eddie estaban en medio de la calle. No sonreían. No hablaban. Estaban quietos, mirando directamente hacia la pantalla, como si supieran que alguien los observaba. Lo primero que noté fueron sus ojos. No tenían pupilas. Solo manchas negras profundas que parecían agujeros. El silencio se prolongó casi un minuto entero, hasta que finalmente Eddie habló. Su voz estaba distorsionada, más grave de lo normal, como si varias voces lo acompañaran. ¿Dónde están? Nadie respondió. D, el de gorro, solo giró la cabeza lentamente, observando las casas vacías. Ed comenzó a reír de manera forzada, un sonido hueco, como si imitara una risa humana pero sin entenderla realmente. La pantalla se sacudió un instante y luego se estabilizó. Algo en la animación estaba mal. No era solo el tono apagado o el ambiente desierto. Los movimientos eran demasiado realistas, demasiado humanos para una caricatura. Cuando los personajes caminaban, podía escucharse el crujido de sus huesos, como si alguien hubiera grabado pasos en un piso de madera podrida y los hubiera colocado como efectos de sonido. Los 3 comenzaron a recorrer el vecindario. Las casas parecían más deterioradas con cada escena, como si se fueran desmoronando en tiempo real. En una de ellas, al fondo, se podía ver una silueta que se asomaba entre las cortinas, pero desapareció en cuanto los Eds voltearon hacia allí. La cámara los seguía de cerca, demasiado cerca. Podía ver la piel de sus rostros. No era la piel caricaturesca de siempre, sino algo más áspero, como papel arrugado. Había sombras alrededor de sus bocas, como si estuvieran agrietadas. Finalmente, se detuvieron frente a la casa de Rolf. La puerta estaba entreabierta, y desde adentro se escuchaba un goteo constante.
Doble D la empujó con lentitud, y el interior reveló un escenario imposible. La casa no tenía muebles ni paredes, solo un espacio vacío, infinito, envuelto en neblina oscura. El goteo provenía del techo, donde se formaban manchas rojas que caían al suelo y desaparecían. Ninguno de los personajes dijo nada. Eddie dio un paso adelante, pero Ed lo detuvo con una mano temblorosa. Por un momento, la pantalla se quedó congelada en ese gesto. Me aparté del monitor. El aire de mi cuarto se sentía más pesado, como si algo hubiera cambiado en la atmósfera. Pensé en cerrar el archivo, en expulsar el disco, pero la imagen se reanudó sin que yo tocara nada. La cámara se alejó de los Edge y recorrió lentamente las demás casas del vecindario. En cada ventana había rostros. No eran los niños de la caricatura. Eran rostros humanos, pálidos, ojerosos, con ojos vidriosos que seguían el movimiento de la cámara. Algunos parecían presionar sus manos contra el vidrio, dejando marcas húmedas. Ninguno se movía más allá de eso. La animación regresó a los protagonistas. Esta vez, estaban dentro de la casa de Rolf, caminando por la neblina. Sus cuerpos parecían más delgados, casi esqueléticos, como si se estuvieran consumiendo con cada paso. Doble D murmuró algo, pero no pude entenderlo. Eran palabras en un idioma desconocido, acompañadas de un zumbido metálico. Eddie volteó hacia la cámara y, con un gesto brusco, gritó: «Tú no deberías mirar esto». La pantalla se volvió negra. Pero el episodio aún no había terminado. La pantalla negra duró demasiado. No sabía si el archivo se había dañado o si la computadora se había congelado. Iba a presionar la tecla de escape, pero un sonido emergió de los parlantes. Un latido sordo, lento, húmedo, como si alguien hubiera grabado un corazón dentro de un pozo. Entonces, la imagen volvió. Ya no era la casa de Rolf. Ahora la cámara mostraba todo el vecindario desde lo alto, como si fuera una toma aérea, pero con un detalle imposible en la animación original. Se podía ver el desgaste del asfalto, los postes de luz inclinados, los charcos de agua espesa que reflejaban un cielo grisáceo. Lo más perturbador era que el vecindario no tenía fin. Las casas se repetían una y otra vez, idénticas, pero cada repetición parecía más deteriorada. Era un laberinto infinito. Los Eds caminaban por la calle, sus pasos resonaban como truenos en el silencio absoluto. Ya no hablaban, ni siquiera entre ellos. Solo avanzaban, como si supieran a dónde iban. Cada cierto tiempo, uno de ellos se detenía a observar algo en las casas. Una silueta en la ventana, un objeto extraño tirado en el suelo, o huellas de pies descalzos que desaparecían en las grietas. Lo más perturbador fue cuando noté que esas huellas no eran de niños. Eran grandes, humanas, como las de un adulto. Y no estaban secas. Parecían húmedas, recién marcadas. El primero en romper el silencio fue Doble D. Su voz, normalmente aguda y nerviosa, era apenas un susurro, pero lo suficiente para escucharlo. No queda nadie. Solo nosotros. Su gorro estaba manchado, y parecía haberse pegado a su piel como si estuviera sudando sangre. Ed, el grandulón, comenzó a tararear una melodía infantil, pero se interrumpió a mitad, como si algo lo hubiera sofocado. Sus labios se movieron todavía, pero no salió sonido alguno. De repente, la cámara cambió de ángulo y se puso frente a ellos. Los tres se detuvieron y miraron directamente hacia mí. Esa mirada vacía, sin pupilas, me atravesó como un cuchillo. Parecía que esperaban una reacción. Y entonces, todos hablaron al unísono. ¿Quieres entrar al juego? Las palabras resonaron con eco metálico, deformando el audio, como si hubieran sido grabadas con un micrófono dentro de una caja de metal. La pantalla tembló y se distorsionó, mostrando líneas rojas y negras que recordaban a venas pulsantes. Antes de poder procesar lo que pasaba, la escena cambió otra vez. Ahora estaban frente a la casa de Kevin. La bicicleta roja de siempre estaba en el jardín, pero estaba oxidada, cubierta de manchas oscuras que parecían sangre seca. La puerta estaba abierta, y un chillido agudo, como el de metal raspando vidrio, provenía del interior. Eddie fue el primero en entrar. La cámara lo siguió y lo que se vio no era el interior de la casa. Era un pasillo largo, interminable, construido con madera podrida y luces parpadeantes que colgaban del techo.
En las paredes había dibujos de los personajes del programa, hechos con crayones infantiles, pero distorsionados. Caras sin ojos, bocas abiertas de oreja a oreja, cuerpos alargados y torcidos. Ed se detuvo frente a uno de esos dibujos. Era de Sarah, su hermana, pero tenía la piel arrancada y los ojos colgando de hilos rojos. El dibujo parecía moverse levemente, como si respirara. El sonido del goteo volvió. Esta vez era más fuerte, como si estuviera justo al lado de mis oídos. Gotas espesas caían del techo, pero no eran visibles. El piso, sin embargo, mostraba manchas circulares cada vez que el sonido resonaba. Los Eds avanzaron por el pasillo. La animación era grotescamente detallada. Podía ver cómo sus manos temblaban, cómo sus cuerpos parecían más huesudos que antes. De repente, algo cruzó el pasillo al fondo. Era una sombra, más alta que cualquiera de ellos, con un movimiento inhumano, como si caminara hacia atrás. Eddie gritó. «Sal de aquí, maldito cobarde». Su voz ya no tenía nada de caricaturesco. Sonaba humana, cruda, llena de odio. Eddie y Double D no reaccionaron. Simplemente siguieron caminando, como si no lo hubieran escuchado. El pasillo terminó en una puerta. La cámara se acercó lentamente mientras los latidos de fondo se aceleraban. La madera de la puerta estaba arañada, con marcas profundas que parecían hechas por uñas humanas. Cuando Ed la abrió, lo que había al otro lado no tenía sentido. Era el cuarto de Johnny. O, mejor dicho, algo que lo imitaba. La habitación estaba cubierta por completo de madera podrida, excepto por el centro, donde Johnny estaba de pie, con la cara oculta por sombras. En sus brazos cargaba a Tablón, pero el pedazo de madera tenía ojos humanos que se movían, parpadeando de manera espasmódica. Johnny levantó la cabeza lentamente. No tenía piel, solo músculos expuestos y dientes demasiado largos que sobresalían de su boca abierta. La animación no parecía hecha a mano. Era hiperrealista, como si hubieran usado imágenes reales mezcladas con dibujo. La cámara se acercó a su rostro, y en un murmullo gutural, Johnny dijo: «Ustedes no pueden irse». En ese momento, el archivo se distorsionó. La pantalla se llenó de cuadros rojos y negros, y un chillido insoportable salió de los parlantes. Duró varios segundos, hasta que la imagen se estabilizó otra vez. Los Eds ya no estaban en la habitación. La cámara mostró el vecindario de nuevo, esta vez desde un ángulo imposible, como si flotara sobre las nubes. El cielo ya no era gris, sino un rojo opaco, con nubes que parecían carne desgarrada. Las casas estaban completamente destruidas, reducidas a ruinas ennegrecidas. En medio de todo, los tres Eds estaban parados en círculo. Sus cuerpos ahora eran esqueletos cubiertos por piel flácida, apenas sostenida por tendones. Aún así, sus ojos negros seguían brillando con intensidad. La cámara se acercó lentamente. Muy lentamente. Tanto que comencé a sentir que la distancia entre la pantalla y mi rostro se acortaba en la realidad. El zumbido metálico regresó, acompañado de susurros que parecían provenir de detrás de mí. Los tres dijeron al mismo tiempo: «El ciclo nunca termina». Y la pantalla se volvió negra de nuevo. Quedé paralizado, esperando que la computadora se apagara sola, pero el archivo seguía abierto. En la esquina inferior derecha del reproductor apareció un temporizador. El video marcaba 2 horas y 31 minutos restantes. El supuesto episodio no había hecho más que empezar. El contador del reproductor seguía marcando 2:31 minutos. Apenas habían pasado 30 minutos de lo que supuestamente era un episodio, pero ya me parecía una eternidad. El silencio de mi cuarto era tan espeso que incluso el zumbido del CPU sonaba como un rugido lejano. De pronto, la pantalla se encendió de nuevo. El vecindario reapareció, pero esta vez los colores habían cambiado. Todo estaba teñido de un sepia enfermo, como si la animación hubiera sido sumergida en agua sucia. El suelo se veía más agrietado, como piel reseca. Y lo más extraño: las casas parecían tener pequeños movimientos, como si respiraran. Los Eds estaban otra vez caminando, pero no lucían igual. Double D arrastraba los pies, con la espalda encorvada, y su gorro parecía pegado a la piel de su cabeza. Ed llevaba los brazos colgando, y cada tanto un dedo se movía de manera independiente, como un espasmo. Ed iba al frente, pero sus movimientos eran violentos, como si cada paso fuera una sacudida forzada.
La cámara lo seguía a una distancia incómodamente cercana, como un voyeur atrapado en su mismo purgatorio. De repente, el grupo se detuvo frente a la casa de Nats. La puerta estaba cerrada, pero del interior emanaba un resplandor amarillo, tembloroso, como una lámpara a punto de fundirse. Eddie empujó la puerta con fuerza, y el sonido no fue caricaturesco, sino el de madera astillándose de verdad. El interior no se parecía a la casa de Nats. Era una sala enorme, pero todas las paredes estaban cubiertas de espejos rotos. Cada fragmento mostraba a los Eds, pero con variaciones grotescas. Sin ojos, con la piel arrancada, con la mandíbula dislocada. Algunos reflejos ni siquiera imitaban sus movimientos. Se quedaban mirando fijamente a la cámara, como si supieran que yo estaba allí. Double D se acercó a uno de los espejos y apoyó la frente en él. El cristal comenzó a sangrar lentamente, como si la superficie fuera carne cortada. Mientras tanto, reía de manera nerviosa, pero cada carcajada era seguida por un gemido agudo, como un llanto reprimido. Entonces, una de las figuras en los espejos se movió. No era ninguno de los tres ex. Era Nats, pero con la boca cosida y los ojos arrancados. Se acercó al otro lado del espejo y golpeó con las manos ensangrentadas, como pidiendo salir. La pantalla vibró con cada golpe, como si pudiera romperse. Eddie gritó, pero no hacia sus amigos. Cierra los ojos. No la mires. La cámara parpadeó varias veces, y de pronto estaban fuera de la casa. No hubo transición, ni animación. Fue un corte brusco. El vecindario otra vez. El cielo había cambiado. Ahora estaba cubierto por un resplandor blanco, como luz fluorescente que dolía a la vista. El suelo parecía desintegrarse poco a poco, y en las grietas se veían sombras moviéndose, retorciéndose, como cuerpos atrapados bajo la tierra. Los Eds seguían caminando. En cada esquina se escuchaban susurros, pero no de ellos, sino de voces infantiles. Se oían nombres. Jimmy. Rolf. Sarah. Cada nombre iba acompañado de un eco, como si fuera llamado desde el fondo de un pozo. Los tres protagonistas no reaccionaban. Era como si esos nombres fueran parte del paisaje, del purgatorio mismo. La cámara cambió de ángulo y mostró la casa de Jimmy. La puerta estaba cerrada con cadenas oxidadas que se movían solas, tensándose y vibrando como si alguien invisible las estuviera jalando desde adentro. Un lamento se escuchaba detrás de la puerta, un gemido infantil que repetía: "No me dejen aquí. Por favor". Double D extendió la mano, pero Eddie lo empujó. Su voz sonó más humana que nunca, con furia contenida. "No abras nada. No caigas en eso". Ed lo miró fijamente, y por primera vez, habló con claridad. "Todos estamos aquí para siempre". La frase resonó con eco, y la pantalla se distorsionó como si la cinta hubiera sido arrugada. La escena cambió de nuevo, sin transición. Ahora estaban frente a la casa de Sarah. El jardín estaba lleno de muñecos rotos, sin ojos, con las extremidades arrancadas. Lo inquietante era que cada muñeco tenía la ropa de los niños del vecindario. Uno vestía como Kevin, otro como Nats, otro como Rolf. Sarah estaba en el centro, pero no era la Sarah de siempre. Era una figura inmóvil, de tamaño anormal, cubierta por una sábana blanca manchada. Solo se le veían los pies, desnudos y llenos de heridas. Tablón estaba a su lado, clavado en el suelo como una lápida. Eddie susurró: "No mires bajo la tela. Nunca lo hagas". La cámara pareció dudar, pero lentamente comenzó a moverse hacia la figura. El zoom fue insoportablemente lento, cada segundo más tenso que el anterior. Yo sentía mi propia respiración acelerada, como si estuviera allí con ellos. De pronto, la sábana cayó sola. No había un cuerpo debajo. Solo un vacío negro que absorbía toda la luz, rodeado de uñas y dientes flotando en espiral. Los dientes se movían, castañeando, como si masticaran algo invisible. La pantalla se oscureció, pero no completamente. Entre las sombras, se distinguían decenas de manos humanas presionándose contra la pantalla desde adentro, como si trataran de salir. El archivo se trabó unos segundos. Yo juraría que las huellas de las manos quedaron marcadas en mi monitor, aunque al parpadear desaparecieron. Cuando la animación volvió, los Eds estaban otra vez en la calle. Pero algo había cambiado en ellos. Sus rostros ya no eran caricaturas.
Tenían rasgos más realistas, piel marchita, labios agrietados. Sus ojos, aunque seguían negros, parecían más hundidos, rodeados de arrugas. La cámara se acercó a D. Su boca se movía, pero no en sincronía con su voz. Estamos atrapados. En todas las casas. En todos los reflejos. Cada ciclo es el mismo. Ed comenzó a llorar. No caricaturesco, no exagerado. Era un llanto humano, crudo, lleno de dolor. La saliva y las lágrimas corrían por su rostro deforme. Eddie, sin embargo, los interrumpió con una risa violenta. ¿No lo entiendes? Esto es lo que somos. Solo un recuerdo muerto. Solo un eco. La cámara se sacudió y retrocedió, como si alguien la hubiera empujado. El vecindario se veía ahora interminable, cada casa más decrépita que la anterior, como una repetición infinita que se degradaba con cada ciclo. Los Eds se dieron la vuelta y, por primera vez en toda la animación, comenzaron a correr. Sus pasos resonaban como golpes huecos, como huesos contra cemento. Corrían hacia la cámara. Directamente hacia mí. La imagen se congeló en sus rostros descompuestos, abiertos en gritos silenciosos. El contador marcaba. 9 minutos, 37 segundos. Todavía quedaban 2 horas más. La pantalla no volvió de inmediato. Durante varios minutos solo se escuchó estática baja, interrumpida por gemidos distantes, como si alguien respirara justo detrás del monitor. El contador seguía marcando. 9 minutos, 37 segundos, congelado. Cuando al fin la imagen regresó, el vecindario parecía más consumido que nunca. Las casas ya no tenían forma. Eran masas deformes de madera y cemento que se derrumbaban y se reconstruían solas en bucles imposibles. El cielo, antes gris y rojo, ahora era un blanco enceguecedor, sin sol ni nubes, solo vacío. Los Eds caminaban otra vez. Esta vez no estaban solos. Detrás de ellos, a varios metros, había figuras humanas que los seguían tambaleándose. Al principio pensé que eran sombras, pero al acercarse reconocí sus rostros. Eran los demás niños del vecindario. Kevin, sin bicicleta, con la cabeza ladeada como si el cuello se le hubiera roto. Jimmy, caminando de rodillas, con la boca cosida en una sonrisa sangrienta. Nats, sin ojos, con las cuencas vacías y húmedas. Rolf, con su ropa cubierta de tierra, como si acabara de salir de una tumba. Sarah, arrastrando sus pies ensangrentados y gritando sin voz. Cada uno avanzaba como un cadáver animado, con movimientos torpes y sonidos guturales que parecían provenir de gargantas desgarradas. Los Eds no reaccionaban. Seguían caminando como si supieran que estaban condenados a ser perseguidos. La cámara se acercó al rostro de Eddie. Sus labios temblaban, pero no hablaba. De repente, giró hacia la cámara y murmuró. No corras. Si corres, será peor. Ed se volteó hacia los demás niños. Su risa habitual regresó, pero deformada, llena de dolor. Están todos aquí. Todos. El llanto de Jimmy resonó detrás de la costura de su boca. Los demás lo imitaron, emitiendo un coro de lamentos tan grave y distorsionado que hizo vibrar los parlantes. La pantalla tembló. La siguiente escena mostró a los Eds entrando a la casa de Rolf otra vez. Pero no era la misma. Cada vez que atravesaban una puerta, el espacio se reconfiguraba como un laberinto nuevo. Adentro había un campo abierto, como los que solía cultivar Rolf, pero este estaba marchito, cubierto de hierba gris y espinas negras que se movían como si respiraran. En el centro, Rolf estaba de pie, clavando una estaca en el suelo. Sus movimientos eran repetitivos, mecánicos, y cada vez que golpeaba la tierra, el eco sonaba como un hueso rompiéndose. Cuando los Eds se acercaron, Rolf levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto por un velo de piel colgante, como si alguien le hubiera arrancado la cara y la hubiera dejado colgando como una máscara incompleta. Aún así, sonrió. Bienvenidos al campo de los muertos. Dijo con voz doble, profunda y áspera. Los 3 protagonistas lo miraron sin sorpresa, como si lo esperaran. D habló en un murmullo. Siempre nos recibe. Siempre lo mismo. Entonces, los arbustos del campo comenzaron a moverse. Manos pálidas emergieron de la tierra, seguidas por cuerpos incompletos. Eran más niños, duplicados del vecindario.
Versiones torcidas de Kevin, Nats y Jimmy, todos con la piel marchita y ojos blancos. Se arrastraban como insectos hacia los ex. Gritó con una voz desgarrada. No quiero jugar más. La cámara se movió bruscamente, como si alguien más la hubiera tomado. Ahora mostraba a Johnny. Estaba sentado en el suelo, sosteniendo a Tablón. Pero Tablón ya no era un pedazo de madera. Era un torso humano, sin cabeza, del que emergían raíces que se clavaban en el cuerpo de Johnny como venas vivas. Johnny repetía una frase una y otra vez, con un tono infantil deformado. Tablón dice que nunca termina. Tablón dice que nunca termina. Tablón dice que nunca termina. Cada repetición era más grave, más distorsionada, hasta volverse un rugido. Los Eds intentaron retroceder, pero el campo se cerraba detrás de ellos. La hierba espinosa crecía y formaba muros vivos que los atrapaban. El cielo se oscureció, pasando del blanco cegador a un negro absoluto. De pronto, un foco de luz se encendió, iluminando a todos los niños del vecindario alrededor del campo. Estaban de pie, inmóviles, observando. Sus rostros se desfiguraban lentamente, como si se derritieran frente a mis ojos. Eddie cayó de rodillas. No somos más que recuerdos. No existimos fuera de aquí. Double D puso las manos en el suelo y gritó, pero su voz no salió. Solo un rugido metálico, como hierro retorciéndose. La escena cambió otra vez sin transición. Los Eds estaban dentro de un pasillo interminable, el mismo donde antes había dibujos. Pero ahora, en las paredes, había pantallas. En cada una se reproducían episodios normales de Eddie. Episodios que yo recordaba haber visto en mi infancia. Pero los personajes en esas pantallas se deformaban lentamente. Los ojos se volvían negros, las sonrisas se congelaban, los cuerpos se alargaban hasta quebrarse. Era como si todas las versiones del programa terminaran pudriéndose en este purgatorio. La cámara se acercó a una de las pantallas. Mostraba a los Eds en una escena común, planeando otra de sus estafas. De pronto, todos dejaron de hablar, giraron sus cabezas hacia la cámara y gritaron al unísono. Tú también estás atrapado. La pantalla explotó en estática. El archivo no se detuvo, pero mi computadora sí comenzó a sonar como si fuera a quemarse. El ventilador rugía, el monitor parpadeaba. Intenté cerrar el reproductor, pero no respondía. Era como si el disco estuviera controlando todo. La cámara regresó a los Eds. Esta vez estaban solos en medio del vecindario, rodeados por las casas que respiraban. Sus cuerpos ya no parecían caricaturas. Eran completamente humanos, pero desfigurados, con piel gris y venas oscuras marcando sus cuellos. Eddie se acercó directamente a la cámara. Sus labios se movían de forma extraña, como si no fueran suyos. El ciclo es eterno. Siempre volvemos aquí. Siempre los mismos gritos. Siempre las mismas casas. Tú ya lo viste. Ahora te toca a ti. El video se congeló en su rostro putrefacto. El contador todavía mostraba 1:47 minutos, 2 segundos restantes. No era ni la mitad. El rostro de Eddie seguía congelado en la pantalla, con la piel desgarrada y los ojos hundidos en un abismo negro. Por un instante creí que el archivo se había detenido, pero su boca comenzó a moverse de nuevo, aunque el audio iba con retardo. Nunca termina. Porque nosotros no lo dejamos. Las palabras resonaron con un eco seco, como si alguien las hubiera golpeado contra el interior de mi cráneo. La imagen se distorsionó y de pronto ya no estaba viendo el vecindario. La cámara mostraba un sótano. El suelo estaba cubierto de agua turbia, que apenas alcanzaba los tobillos de los personajes. La iluminación provenía de bombillas desnudas que colgaban de cables enredados. En cada pared había dibujos infantiles pegados con cinta. Escenas típicas de Eddie, pero distorsionadas. En todos los dibujos, los tres aparecían solos, siempre solos, sin los demás niños. Ed se acercó a una de esas hojas y comenzó a reír, pero su risa sonaba hueca, como el eco de un ataúd vacío. Mira, Eddie. Mira, Double D, solo estamos nosotros. Siempre nosotros. Double D se arrodilló frente al agua y miró su reflejo. Lo que devolvía a la superficie no era su rostro, sino el de un cadáver. Ojos vacíos, piel azulada, dientes amarillentos. El reflejo sonrió, aunque él no lo hiciera. No. Susurró Double D, esto no es un castigo.
Es nuestra culpa. El sótano se expandió de forma imposible, convirtiéndose en un espacio sin fin. Desde la oscuridad surgieron los demás niños del vecindario. Avanzaban lentamente, sus cuerpos deformes y arrastrando los pies. Pero esta vez no parecían víctimas. Parecían acusadores. Nash extendió sus brazos sin ojos hacia los ex. Kevin, con la cabeza ladeada, murmuraba una y otra vez. Ustedes lo empezaron. Ustedes lo empezaron. Jimmy se acercó tambaleándose, su boca cosida chorreando un hilo de sangre, y de ella escapaba un silbido agudo como un globo desinflándose. Eri retrocedió, pero tropezó con Ed, que ahora lloraba como un niño. Yo solo quería jugar. Solo quería jugar. D, en cambio, no se movió. Se quedó de pie, enfrentando a los demás. Cada plan. Cada mentira. Cada risa. Los atamos aquí con nosotros. Nunca los dejamos ir. La cámara se acercó a su rostro. Sus ojos negros brillaban como carbones encendidos. Nosotros somos los guardianes del ciclo. Las luces del sótano comenzaron a parpadear violentamente, hasta apagarse por completo. La pantalla quedó en negro unos segundos, pero podía escucharse el agua agitándose, pasos apresurados y un murmullo creciente, como una multitud enojada. De pronto, la imagen regresó. Los Eds estaban en el centro del vecindario otra vez, pero el lugar ya no era reconocible. Las casas se habían convertido en montículos de carne palpitante, con ventanas que respiraban y puertas que se abrían y cerraban como bocas. El suelo latía bajo sus pies, y de las grietas brotaban dedos humanos que intentaban atraparlos. El cielo era un vacío absoluto, sin color ni estrellas, solo oscuridad infinita. Los demás niños rodeaban a los ex. Ya no eran figuras torpes ni sombras. Ahora se movían con precisión, como si hubieran recobrado cierta conciencia. Todos repetían al unísono. Ustedes nos trajeron. Ustedes nos retuvieron. Ustedes son el ciclo. Eddie se tapó los oídos, gritando. Cállense, cállense. No fue nuestra culpa, no fue. Ed cayó de rodillas, golpeando el suelo palpitante con sus puños. Lo siento. Lo siento mucho. D cerró los ojos, y su voz salió más clara que nunca, sin distorsión. Nunca pedimos salir. Nunca pedimos dejar de ser recordados. Pero cuando todos se fueron. Cuando el mundo nos olvidó. Nosotros seguimos aquí. El suelo se abrió bajo sus pies, revelando un abismo interminable. Los Eds cayeron, y la cámara los siguió. La caída fue lenta, como si estuvieran suspendidos en líquido espeso. A medida que descendían, se veían capas de vecindarios superpuestos. Versiones cada vez más antiguas y deterioradas del mismo lugar. En uno, las casas eran apenas ruinas. En otro, solo quedaban las sombras de los niños, dibujadas en las paredes como ceniza. Más abajo, los cuerpos estaban amontonados, inmóviles, como muñecos rotos, y sobre ellos siempre estaban los tres Eds, de pie, observando. D habló mientras caían. Somos recuerdos, y los recuerdos nunca mueren. Se pudren. Se repiten. Se deforman. Y arrastran a cualquiera que mire. La cámara giró lentamente, mostrando un ángulo imposible. Yo mismo reflejado en el monitor. Mi rostro, mirándolos, aunque yo no tenía una cámara encendida. Eri rió con amargura. ¿Lo ves? Ahora ya no puedes irte. La caída terminó de forma abrupta. Los tres Eds estaban en un espacio vacío, un suelo blanco que se extendía hasta el horizonte. No había casas, no había niños. Solo ellos y la cámara. Ed levantó la mirada, con lágrimas negras corriéndole por las mejillas. ¿Ya se acabó? D lo miró con tristeza. Nunca se acaba. Solo vuelve a empezar. Eddie se acercó lentamente hacia la cámara, su rostro cada vez más descompuesto, la piel cayéndosele a pedazos. Este no es un episodio. No es un recuerdo. Es una trampa. El suelo comenzó a agrietarse bajo sus pies. De las grietas emergían voces, las de todos los niños, repitiendo frases fragmentadas. Risas de episodios viejos, insultos de Kevin, canciones tarareadas por Max, los gritos de Sarah. Todas las voces superpuestas, deformadas, hasta volverse un rugido insoportable. Eddie gritó contra el vacío. Déjenos ir. El rugido se detuvo de golpe. Silencio absoluto. La pantalla se volvió negra otra vez.
Pero el contador seguía. 1, 23 minutos, 59 segundos restantes. Una línea de texto en letras blancas apareció sobre el fondo oscuro, escrita en tipografía tosca, como con tiza sobre una pizarra. Cuando termine, empezará de nuevo. No existe el final. El archivo continuó. Yo estaba sudando frío, con la garganta seca. Quise detenerlo, expulsar el disco, pero no respondía. Mi computadora parecía sellada, esclavizada al archivo. Y lo peor era que, a pesar del terror, no podía apartar la vista. La pantalla negra permaneció unos segundos más, hasta que un sonido extraño rompió el silencio. No era música, ni voces. Era el ruido del ventilador de mi propia computadora, pero amplificado, como si el episodio hubiera comenzado a imitar el entorno real en el que lo veía. El contador seguía su marcha. 1, 23 minutos, 58 segundos. La imagen volvió. Los Eds estaban otra vez en el vecindario. Pero ya no quedaba nada reconocible. Las casas eran montañas deformes de carne y madera. El suelo latía bajo sus pies como un corazón gigante. El cielo estaba completamente negro, atravesado por grietas rojas que se abrían y cerraban como heridas. Los niños ya no estaban. Ninguno. Solo los 3 Eds y la cámara. T, con los ojos hundidos, se acercó lentamente hacia la pantalla. Sus labios se movieron con lentitud enfermiza. Ya no hay nadie más que nosotros. ¿Y tú? Él reía entre sollozos, sus dientes cayendo al suelo como si fueran piezas sueltas de un juguete roto. Más amigos. Siempre más amigos. Eddie, en cambio, miraba hacia abajo, sin levantar la vista. Esto no es nuestro castigo. Esto es nuestra obra. Nosotros lo mantenemos vivo. Porque si el ciclo muere, nosotros también. El suelo comenzó a quebrarse. A través de las grietas emergían escenas del vecindario en su estado normal. Colores brillantes, los niños jugando, risas inocentes. Era como ver fragmentos de episodios originales. Pero apenas aparecían, eran devorados por sombras negras que los distorsionaban hasta convertirlos en gritos. D señaló las grietas, mirándome directamente. Ese es tu mundo. Un reflejo limpio, falso. ¿De verdad creíste que los dibujos animados terminaban cuando cambiabas de canal? No. Cada risa, cada episodio, se queda aquí. Con nosotros. Y ahora contigo. La cámara se acercó al suelo y atravesó una de las grietas. Lo que mostró me dejó helado. Era un cuarto como el mío. Una computadora vieja, una silla, una mesa desordenada. Todo idéntico, incluso el ángulo de la pantalla. Y frente al monitor estaba yo, mirando fijamente el episodio. Pero mi reflejo no parpadeaba, ni se movía. Solo sonreía, con los ojos completamente negros. Me aparté del monitor, asustado, pero la cámara seguía enfocando ese reflejo. D apareció al lado de mi doble en la pantalla, apoyando una mano en su hombro. Ya estás aquí. Dijo, con voz clara y firme. El reflejo en el monitor sonrió aún más, mostrando dientes demasiado largos. El episodio cambió de escena abruptamente. Los Eds estaban otra vez frente a la cámara, en círculo, como al inicio de todo. Pero ya no quedaba nada caricaturesco en ellos. Eran cuerpos putrefactos, piel colgando, venas negras latiendo bajo la carne. Aún así, sus ojos negros eran intensos, fijos en mí. Hablaron al unísono, con una voz coral que no era humana. No busques el final. No hay final. El ciclo siempre regresa. El contador seguía avanzando. 0, 59 minutos, 59 segundos. 0, 59 minutos, 58 segundos. Las imágenes se aceleraron. Escenas de casas derrumbándose, niños desmembrados, risas distorsionadas, los Eds corriendo hacia la cámara una y otra vez. Cada bucle era más violento, más grotesco. Johnny con tablón fusionado a su cuerpo, Sarah sin rostro, Rolf colgando de un árbol seco, Natch repitiendo ¿me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Mientras sus cuencas se multiplicaban. Cada vez que una escena terminaba, la pantalla mostraba un parpadeo de mi propio cuarto, como si el episodio estuviera grabando en tiempo real. De pronto, todo se detuvo. El contador marcaba 0. La pantalla negra se mantuvo unos segundos. Pensé que por fin había terminado, que al fin se había detenido.
Me atreví a mover el mouse para cerrar el reproductor. Y en ese momento, un nuevo texto apareció en la pantalla, blanco sobre negro. Reiniciando ciclo. 59 minutos, 59 segundos restantes. Casi grité. El episodio volvía a empezar. El archivo no terminaba nunca. Era exactamente lo que los Eds habían dicho. Un ciclo eterno. Apagué la computadora de golpe, desconectándola de la corriente. Mi cuarto quedó en silencio. Respiraba agitado, convencido de que se había acabado. Pero cuando volví a conectar la máquina, el archivo seguía allí. Y el contador no estaba en 0, sino en 47 minutos, 12 segundos, como si hubiera seguido avanzando incluso con la computadora apagada. Nunca pude borrar el archivo. Cada vez que intentaba, reaparecía en el escritorio. Si intentaba moverlo a una memoria USB, la copia también quedaba bloqueada, y al abrirla, el video arrancaba exactamente donde lo había dejado. Busqué en foros, en páginas escondidas de internet, en archivos compartidos por coleccionistas. Y allí lo confirmé. No era el único. Había personas de distintos países que hablaban del mismo disco pirata, encontrado en mercados, tianguis, puestos de segunda mano. Todos con la misma etiqueta apresurada. Eddie. Perdido. Algunos usuarios juraban haberlo borrado destruyendo su computadora, pero semanas después les llegaba una descarga anónima con el archivo en su correo electrónico. Otros decían haber visto a los Eds fuera del monitor, reflejados en espejos, en ventanas, en la televisión apagada. Siempre mirándolos. Siempre sonriendo. Ya no pongo el disco. No me atrevo. Pero a veces, cuando dejo mi computadora encendida por la noche, escucho ese eco metálico, ese murmullo de los tres diciendo al unísono. Nunca termina. Nunca termina. Y lo peor es que ya no necesito reproducir el archivo para verlo. El ciclo empieza solo, en cualquier pantalla, como si estuviera esperándome. Si alguna vez visitas un mercado y ves entre los discos pirata uno sin portada, con manchas oscuras y las palabras escritas a mano. Eddie. Perdido. No lo compres. No lo abras. Porque si lo haces, el ciclo se reiniciará contigo. Y ya no volverás a estar solo frente a tu pantalla. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que...